Bien, estamos de vuelta y nos vamos de inmediato hasta Valparaíso, al Congreso. Guillermo San Martín nos va a contar detalles. Hay novedades respecto a la variante Delta en nuestro país. Guillermo. Así es, Sebastián, todo esto en medio de lo que es la discusión que ya está en curso en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la extensión del estado de excepción constitucional. Fue en ese contexto que llegó hasta acá al Congreso Nacional el ministro de Salud, Enrique París, y en esa instancia, cuando se le consultó respecto a la situación actual y las medidas que se hacen necesarias a propósito de la pandemia, que estableció que estaban a la espera de un caso sospechoso de la denominada variante Delta. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, durante las próximas horas él dijo que iba a tener una confirmación y finalmente fue en la sesión de sala, en medio de lo que fue su exposición, que terminó confirmando que efectivamente se trata de un caso de variante Delta que haya sido detectado en nuestro país. Se trataría de una persona que viajó desde Estados Unidos a nuestro país y eso es lo que ya sería confirmado por parte del propio ministro de Salud respecto a que esta variante ya se encuentra en el país, y eso también es lo que obliga a analizar posibles medidas restrictivas en torno principalmente a la frontera y también respecto a lo que ocurre en los viajes internacionales. Pasemos a revisar qué es lo que ha señalado respecto a la confirmación de este caso de variante Delta en nuestro país, en palabras del propio ministro de Salud, Enrique París. Hemos confirmado ya la presencia de una paciente con variante Delta proveniente de Estados Unidos. Ingresó por el aeropuerto de Santiago, fue chequeada inmediatamente, se le hizo PCR, test de antígeno, se secuenció ese virus y desgraciadamente se demostró que es un paciente que tiene una variante Delta, que como ustedes saben es muchísimo más contagiosa que las variantes que teníamos hasta el momento. La variante Delta tiene un aumento en la transmisión viral muy alta, tiene un aumento en la severidad, que es posible, tiene un aumento de riesgo de reinfección. Bueno, todos estos aspectos que han ya calificado como variante Delta, el primer caso en nuestro país, son las que obligan también a analizar otro tipo de medidas. Por una parte, señalábamos, a partir de lo que significa el estado de excepción constitucional, existe una facilidad para poder establecer restricciones en lo que respecta a las fronteras y también a la operatividad respecto a lo que significa la salida o ingreso al país en términos de viajes internacionales. Y a eso se suma además lo que se ha planteado por parte de algunos especialistas sobre la posibilidad de que haya una tercera dosis, ya sea de la vacuna Sinovac, también de Pfizer. Esas son materias que se están analizando ante los riesgos que representa esta variante. Y todo eso es lo que se está analizando en estos momentos también acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde ya ha comenzado a discutirse, como les decíamos, lo que fue el oficio presentado por el Ejecutivo para ver la posibilidad de extender por otros 90 días el estado de excepción constitucional. En su momento, desde el oficialismo habían planteado algunas dudas. De hecho, se suspendió la sesión iniciada durante la presente jornada acá en la Cámara de Diputadas y Diputados a la espera de lo que podían ser acuerdos con el Ejecutivo. De hecho, desde la misma Unión Demócrata Independiente se había planteado la posibilidad de postergarla para el martes, puesto que están a la espera de lo que van a ser estos cambios al plan paso a paso, y hasta ahora no están conformes con los compromisos del Ejecutivo, sino que quieren ya medidas concretas. Sin embargo, de todas formas ya se ha avanzado en la discusión, se dejó atrás esta diferencia por parte de la UDI en particular, cuyo jefe de bancada manifestó su intención de no tratar el tema durante la presente jornada, y ya se está analizando entonces los aspectos fundamentales de lo que significaría la necesidad para el Ejecutivo de avanzar y reiterar la disposición de un estado de excepción constitucional, de un estado de catástrofe por otros 90 días. Pasemos a escuchar también argumentos del propio ministro de Salud, Enrique París, y del ministro de Interior, Rodrigo Delgado, sobre lo que ya se discute acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo voy a presentar la realidad sanitaria del país, cómo ha ido evolucionando la ocupación de camas, la aparición de nuevas cepas, que es lo que más me preocupa, en el fondo que llegue la cepa Delta. Estamos esperando un resultado, y el plan de vacunación, en fin, todo lo que hemos avanzado. El plan paso a paso no tiene mucho que ver con la cepa. Si aparece esta nueva cepa y estoy esperando un resultado, eso tiene que ver más bien con el cierre de la frontera. Y para tener cierre de frontera, obviamente que necesitamos prolongar el estado de excepción, sin lugar a dudas. Pensamos que el toque de queda tiene que ir evolucionando a medida que vaya mejorando la pandemia. Todo depende también de las cifras. Afortunadamente, como ustedes han visto en estos últimos días, tenemos una caída muy importante. Hoy día lo que tenemos que hacer es argumentar
por qué para el gobierno es importante contar con esta caja de herramientas que se llama estado de excepción constitucional por catástrofe, ¿cierto? Y esa herramienta tiene que ser utilizada de una manera distinta tal vez a lo que se han utilizado hasta ahora, porque la situación del país ha cambiado en cuanto a lo sanitario, pero sin olvidar que la pandemia sigue todavía presente. Esos argumentos ya han sido entregados por parte del ministro del Interior, por parte del ministro de Salud al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y lo que se espera ahora es que se den los argumentos por parte de los representantes del oficialismo y de la oposición. Pero como les decíamos, desde el oficialismo es donde estaban menos convencidos de entregar este voto a favor a la extensión del estado de excepción constitucional, puesto que señalan que deben generarse cambios al plan paso a paso. Hubo reuniones de última hora entre Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente, con el ministro secretario general de la Presidencia, el ministro de Interior, el ministro de Salud, y así todos no estaban convencidos sobre los compromisos que se han suscrito para los cambios, puesto que ellos señalan que se debe modificar el plan paso a paso para generar mayor actividad económica e ir en apoyo también de lo que ocurre con los establecimientos educacionales, en los cuales también se hace necesario fijar medidas para la reanudación de clases en algunos sectores en los que existe esta condición, y también respecto a lo que es la aplicación del toque de queda, que se señala no puede aplicarse de forma unilateral a lo largo de todo el país, sino que también establecer algún tipo de análisis según la condición en que se encuentra en el plan paso a paso. Pasemos a revisar también lo que han sido los argumentos y las diferencias que se han generado entre el Ejecutivo y el oficialismo, en palabras del diputado Javier Macaya. Nosotros manifestamos, y ustedes lo pudieron ver ayer, y varios parlamentarios nuestros lo dijeron, obviamente grados de libertad mayores en aquellos comunas y lugares donde los indicadores así lo permitan, revisar lo que son las actividades esenciales, porque parece que hay algunas que no son tan esenciales, pero sí tienen posibilidad de trabajar, y otros que tienen las 2 vacunas, etcétera, no tienen posibilidad de trabajar. Decreto que prorroga un estado de excepción constitucional, que es un gran paraguas. Lo que va dentro del paraguas es lo que se va a anunciar, entiendo, el día sábado, producto de la convocatoria que ha hecho el gobierno. Y si no está este paraguas, la verdad que va a ser muy difícil que haya un paso a paso. El gobierno, por lo menos para contar con el voto favorable de algunos parlamentarios, no solamente incluye a la UDI, a nuestro juicio tiene que detallar más lo que piensa hacer con la gobernanza sanitaria y cómo va a flexibilizar particularmente las restricciones que tienen las personas vacunadas, cómo va a implementar la posibilidad de volver a clases de los escolares y cómo va a dar algún apoyo concreto a las pequeñas y medianas empresas, flexibilizando las condiciones en las que hoy día están operando. El gobierno tiene información, está planeando algo en esta materia, pero no ha puesto toda esa información arriba de la mesa todavía. Ahora, hasta el momento se han entregado solo luces de esos cambios que está analizando el Ejecutivo. De hecho, el propio ministro de Salud ha señalado que aún recibe la retroalimentación de los expertos del Colegio Médico y también de otras instancias que están analizando los posibles cambios al plan paso a paso, pero de todas maneras, desde Chile Vamos se puede apreciar que hay diferencias en torno a cómo se está abordando esta materia. Desde Renovación Nacional hay un mayor convencimiento en la necesidad de generar esta aprobación de la extensión del estado de excepción y de ahí comenzar a buscar cambios al plan paso a paso, visión distinta de Unión Demócrata Independiente de Bópoli, que señalan que más allá de los compromisos que suscribe el gobierno, incluso estaban dispuestos ellos a postergar la discusión de esta extensión del estado de excepción en la sala, con el propósito de que ya existieran medidas concretas y no compromisos solamente del Ejecutivo. Pero ya está la discusión en curso, vamos a tener que ver lo que ocurra en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados dentro de los próximos minutos. Se requiere mayoría simple y ya hay con voluntad también para poder tratar esto en la tarde en el Senado, de manera que ya quede zanjada la discusión en torno a la extensión del estado de excepción hasta fines de septiembre durante la presente jornada acá en el Congreso Nacional. Sebastián. Bien, vamos a ver cómo se desarrolla entonces esta discusión, cómo el factor de tener la variante Delta ya presente en nuestro país cambia también los criterios en particular. De hecho, por lo menos desde el Colegio Médico ya surgen voces o se refuerzan más bien aquellas que habían reflejado en su programa, en su plan para enfrentar esta etapa de la pandemia, en particular de generar este cortocircuito, cortar la transmisión de las variantes, sobre todo, decía José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, sobre todo ahora con la presencia de la variante Delta. Vamos a monitorear el tema entonces, la discusión y qué es lo que resuelve finalmente la Cámara de Diputados en el día de hoy. Gracias, Guillermo. Buenos días.